Bueno, cordial saludo para todos mis estimados hermanos y estudiantes. Iniciamos entonces el módulo con nuestro primer teólogo que se llama Karl Barth, no sin antes dar una introducción. Entonces, sean todos bienvenidos. La idea es que ustedes miren el sílabo, hagan la lectura del sílabo y también allí encuentran, además de la información necesaria para el módulo, encuentran la programación de actividades también para que puedan chequear qué se va tratando en cada semana. Hoy tenemos 3 actividades que hacer, que realizar, así que arrancamos. Pues bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos al módulo, espero se sientan muy bien y ya saben que acá estaré pendiente de cualquier inquietud. Bueno, entonces teología contemporánea es el nombre del módulo. La información, la información del módulo o la parte, digamos que el marco teórico o la bibliografía o las referencias están claramente identificadas como la crisis en la teología contemporánea de Carlos Jiménez y Teología contemporánea en el mundo de Harvey M. Cohn. Son los dos textos que pueden tener información si alguien quisiera profundizar o conocer. Sin embargo, pues tenemos nosotros que como ayuda la guía, las lecturas que están allí en el módulo y los cuestionarios para repasar, para contestarlos y poder repasar y enfrentar adecuadamente el cuestionario, cada uno de los cuestionarios. Recordamos entonces que existen unos periodos históricos del cristianismo, o la historia del cristianismo ha pasado por la época de los apóstoles o periodo apostólico, los padres de la iglesia o la patrística, el periodo patrístico, la escolástica, la reforma, la crítica ilustrada. Voy rápido porque esto ya ustedes lo han estudiado. El contemporáneo, entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La época contemporánea del siglo XX y el periodo científico, el cual estamos. Bueno, vamos a cubrir entonces esta temática. Vamos a cubrir estos teólogos. Tenemos a Karl Barth con Teología de la Palabra de Dios, Emil Brunner, Teología Natural y Personalismo Bíblico, Rudolf Bultmann con Desmitologización y Crítica de las Formas, Paul Tillich con Teología del Ser y el Método de Correlación, los hermanos Niebuhr con la Teología de Enfoque Sociológico, Dietrich Bonhoeffer, Cristianismo sin religión, Oscar Kuhlmann, Historia de la Salvación, Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza, Wolfgang Pannenberg, Teología de la Historia, Pierre Teilhard de Chardin, Teología de la Evolución y un representante de la Teología de la Liberación, son varios, pero he referenciado acá a Gustavo Gutiérrez Merino, el peruano. Bueno, para hacer como entrar en contexto, venimos con unas influencias filosóficas ya desde el Renacimiento, 1350, 1650, donde ya empieza a aparecer el escepticismo en cuanto a la Biblia y en cuanto a las cosas sobrenaturales. Ya aparecen Descartes, Spinoza, Leibniz, con titulares como Razón y Ciencia para comprender los enigmas de la vida. Es decir, se necesita razonar y colocar ciencia para que ésta sea la que resuelva lo que el hombre hasta este momento no puede entender. Y aparece la ilustración con John Locke, 1632-1704, con el subjetivismo y o la información o la premisa de que el conocimiento proviene de la experiencia. David Hume, la negación de las realidades espirituales. Mire cómo vamos abandonando lo espiritual. El idealismo ya con Kant y con Hegel, claves para esta teología contemporánea. Entonces vienen a decir que la realidad no está en el reino físico, sino en la mente. Detrás de toda la realidad está la mente divina que mueve el mundo hacia el bien. Y Kant, con su concepto individual o con su premisa también de que el concepto que cada persona tenga de Dios proviene de la razón. La importante es la razón. Hay que demostrar entonces la existencia de Dios. Y concluye que el cristianismo es un sistema de ética, como vamos a ver también. Hegel trabaja
su síntesis o, o concluye que la mente es lo real y el cristianismo es la síntesis de la religión y la cultura en desarrollo. Es decir, recuerden que Hegel propone una tesis, a esa tesis con esa tesis se genera una antítesis y luego surge una síntesis. Y de síntesis en síntesis voy a generar más conocimiento, mayor información y concluye que el cristianismo entonces es la síntesis de la religión y del desarrollo y de es la síntesis de la religión y la cultura en desarrollo. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo importante? Entonces, es importante entender la concepción kantiana del mundo, lo que propone Kant para entender el mundo. Entonces, él propone encasillar dos mundos, el mundo de los fenómenos, que lo tenemos acá a la izquierda, y el mundo del númeno o el mundo numenal, que es el mundo donde se encuentra Dios, y las personas o el ser humano nos encontramos en el mundo de los fenómenos o fenomenal. Y entonces ahí hay una razón que debemos, o la razón que debemos imprimir debe entenderse así, debemos entenderla así. Y estos dos mundos están separados, son compartimentos separados, pero que los puede unir, como leíamos anteriormente, la ética. O hay un puentecito muy pequeño que permite llegar a Dios a través de la ética. Es decir, no tenemos acceso a Dios porque Él está lejos, no tenemos la capacidad, o por lo menos debe ser a través de la razón que lo debemos encontrar, pero hay una pequeña ventanita que nos lleva a Dios, que es la ética. Entonces, es realmente Kant quien dispara todo el tema o funda, teóricamente por lo menos, el liberalismo. Y entonces ese liberalismo es el que después va a provocar el surgimiento de la teología contemporánea. Es decir, esta manera de pensar hace que aparezca o se desarrolle la teología liberal. Y entonces, ese pensamiento hace, como les decía, que los liberales piensen que o promuevan un cristianismo o una realidad espiritual más vista en términos de relatividad o relativismo, o sea, abre la puerta al subjetivismo y al relativismo. Cada persona puede percibir de alguna manera y es relativo, la verdad es relativa. Se abandona la doctrina mm, o la doctrina de la inspiración de la Biblia. No se cree que la Biblia sea inspirada. Se presume o se parte del presupuesto que la Biblia contiene errores. Y también hacen una separación fuerte o radical entre historia y fe. Entonces, las opciones para los teólogos acá en este momento es muy limitada. No, pues si es casi imposible conocer a Dios, pues no hay trabajo para el teólogo. Y entonces los teólogos lo que tendrían que es tratar de basar la religión en alguna facultad humana, en alguna cosa que no sea la razón pura. Y entonces surgieron algunas alternativas al pensamiento de Kant o a la teología o propuestas teológicas después de la propuesta de Kant o reacciones a Kant más fácil. Entonces, una de ellas, por ejemplo, la de Albert Ritschl, quien dijo, bueno, si tenemos un pequeño puente entre esos dos mundos, el mundo fenomenal y el mundo numenal, el mundo donde están las personas y el mundo donde está la gente, esa ventanita que nos une, esa posibilidad de conocer a Dios, es la ética, pues refuerza la ética, entonces monta o trabaja una teología basada en la ética. También aparece Schleiermacher, quien acá en 1763, 1834, él le pone sentimiento y trabaja la teología del sentimiento. Hay sentimientos que yo no puedo entender y que no puedo explicar mucho con la razón, pero los tengo. Entonces tal vez por esa vía se puede también conocer a Dios, por la vía del sentimiento. Por supuesto, Hegel, con su dialéctica idealista, donde relaciona también la mente racional
ese orden en la mente que existe también con ese orden que existe en el universo, se pueden correlacionar y pues generar conocimiento o relacionar. Y apareció también otro pensador que en su momento, para esta época del siglo XX, acá, perdón, de 1813 a 1855, Soren Kierkegaard. En su momento, pues fue como el más diferenciado, el más apartado, digamos, de la razón, porque él viene a decir, debemos trabajar una teología o la teología debe ser como una revelación de la voluntad, es decir, eh, yo me someto, simplemente creo y doy un salto de fe. Entonces, yo me comprometo, doy parte de mí, creo y doy el salto. En ese momento, pues era el menos racional, el menos cuerdo, y entonces creó la dialéctica de la paradoja, que a pesar que uno no lo entienda, pues puede dar ese salto. Y después viene a ser rescatado porque él es el padre o uno de los gestores del existencialismo cristiano, entendiendo ese existencialismo como poner de mi parte, ¿no? Eh, comprometerme en la creencia y poner de mi parte, sí. Entonces hubo un suceso importante, un suceso muy importante que fue la Primera Guerra Mundial. Digamos que estos teólogos liberales, para resumir, a partir de esas maneras de pensar de Kant y todos estos otros pensadores, el pensamiento liberal surge con personas que son escépticos, no creen literalmente en la Biblia, no creen en la inspiración de la Biblia, tienen mucha esperanza en que la ciencia va a contestar todas las preguntas que al momento no tenemos, es decir, solo es cuestión de tiempo y vamos a obtener las respuestas. Son difíciles, son más bien apartados de la verdadera doctrina, y entonces ese pensamiento liberal, muy optimista, que todo va a ir bien, se ve aquí confrontado con las consecuencias de la guerra. Entonces aparece nuestro primer teólogo. Entonces aquí realmente empieza el módulo. Nuestro primer teólogo que aparece se llama Karl Barth. Karl Barth, acá lo tenemos, Karl Barth generó una teología que se llamó Teología de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque volvió a la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con Barth? Pues que hizo esa observación, vio la Primera Guerra Mundial y además eh, observó que los alemanes eran cristianos, protestantes, pero culturalmente. Es decir, yo nazco en Alemania y por lo tanto soy cristiano protestante. Algo así como hace unos años atrás nacíamos en Colombia y automáticamente somos cristianos católicos. Y entonces hay un catolicismo, cristianismo cultural que no implica ningún cambio, ninguna transformación, ninguna conversión, ninguna relación directa con el creador o con Dios. Entonces, él observa eso y dice, esas dos circunstancias que cuestionaron el pensamiento liberal o el optimismo liberal que había en la época, él era un teólogo liberal, entonces él dice, no, creo que la vía liberal no es correcta, esto no puede ser, que digamos que todo va a ir bien, que el progreso va a ser parte de la realidad y mire lo que estamos viendo. Y además se dice que somos países cristianos y no, eso no se refleja en la sociedad. Entonces, esa ecuación de que cristianismo igual cultura alemana no es verdad, es falsa, o no, o por lo menos no concuerda con lo que él está viendo, y por lo tanto se vuelve a la Biblia, regresa a la palabra de Dios. Entonces su teología se llama teología de la palabra de Dios. Por eso Karl Barth es muy importante en el siglo XX. Vuelve a sacar la Biblia, ponerla en primer lugar, y entonces acabó con ese predominio del pensamiento liberal. Escribió un libro tremendo, que pues viene a ser, como lo van a ver en sus lecturas, como una revolución copernicana,
que fue el libro de Carta a los Romanos en 1919. Entonces, en 1919 lanza su libro Carta a los Romanos o Comentario a los Romanos. Karl Barth se hace muy famoso, muy importante en la teología y ahí cambian las cosas. Fue tan importante Karl Barth que fue titular en la revista Time, la revista de abril 20 de 1962. Y aquí colocó con su frase que el destino del ser humano no es la muerte, sino la resurrección. Entonces trabajó la neortodoxia. Entonces, esa, este pensador liberal, teólogo liberal, se vuelve neortodoxo, no ortodoxo, porque no vuelve con toda la ortodoxia como tal, sino vuelve otra vez como a acercarse a la ortodoxia sin ser ortodoxo, neortodoxo, camino a la ortodoxia, nueva ortodoxia, y es una teología dialéctica y una teología de crisis y una teología un poquito del el resultado de las crisis nos pueden acercar a Dios. Entonces, pues él tiene frases muy reconocidas, empieza a trabajar la trascendencia de Dios, Dios trascendente, Dios más allá, Dios no acá como lo tenían un poco los liberales, más inmanente, sino acá Dios es otro, Dios es además no solo otro, sino el absolutamente otro. Hay preguntas de Dios, allá Dios hace preguntas que reclaman respuestas del hombre. Hay preguntas de Dios que reclaman respuestas del hombre. O sea, Dios pregunta y el hombre tiene que contestar. La verdad del cristianismo entra en el corazón de los cristianos solo por el milagro de la gracia. Es otra frase de Karl Barth, alemán. Entonces, si vemos estos teólogos liberales, todos reaccionaron, o si comparamos los teólogos liberales con los teólogos que vamos a ver de la neortodoxia, hoy vamos a ver tres: Karl Barth, Emil Brunner y Paul Pullman, o digamos en esta semana, Bullman. Entonces, todos los teólogos reaccionaron a la teología liberal del siglo XX, del siglo XIX. Todos se apartan de ahí por lo que ven. Y todos comparten el uso de la filosofía y particularmente la filosofía existencialista en el campo de la teología. Es decir, todos se separan del liberalismo y todos usan la filosofía, particularmente el existencialismo, en su teología. Esa es una característica. Contrastes. Van a ver también en su lectura unos contrastes entre los teólogos liberales y los teólogos neortodoxos, o la teología liberal y la teología neortodoxa. En la teología liberal se hace un énfasis, como les decía, a la inmanencia de Dios. Dios es inmanente, casi que se cae en panteísmo. Mientras que el teólogo neortodoxo hace un énfasis en la trascendencia de Dios, el absolutamente otro. El teólogo liberal hace énfasis en la humanidad de Cristo. El teólogo neortodoxo hace énfasis en la divinidad de Cristo. El teólogo liberal promociona una religión meramente cultural, cristianismo cultural, mientras que el neortodoxo condena, fíjense que es una condena grave, condena la religión como el pecado máximo. Los teólogos liberales hacen una teología sobre la base de la ética, mientras que el teólogo neortodoxo hace una ética o construye una ética sobre la base de la teología. Esas son las principales diferencias y por eso siempre es importante el salto de ser teólogo liberal a ser teólogo neortodoxo. Entonces, ¿por qué no es ortodoxo? O bueno, digamos que un ejemplo, la ortodoxia dice que la Biblia o la Biblia para la ortodoxia o la ortodoxia enseña que la Biblia es palabra de Dios. Eso enseña la ortodoxia cristiana. La neortodoxia enseñó que la Biblia no necesariamente es la palabra de Dios. Enseñó que la Biblia llega a ser palabra de Dios. Entonces, bueno, por lo menos los teólogos liberales no tenían en cuenta la Biblia, escépticos frente a la Biblia,
por lo menos acá mm, dicen que, bueno, puede llegar a contener palabra de Dios. Esto lo explicaremos también mejor en teología integral. Veamos algunos aportes favorables de la teología de Barth. Entonces Barth con su teología sacudió la tiranía de la alta crítica hacia la escritura. El progreso humano se cuestionó, es una utopía. Cada vez, aunque progresamos, también descendemos. Un aporte importante de Barth fue abrir de nuevo la Biblia, este es quizás el más importante, abrir de nuevo la Biblia a la teología y a la exégesis teológica, es decir, el uso de la palabra de Dios en la teología, por supuesto. Una teología cristocéntrica, en cuarto lugar, con un énfasis en una cristología ortodoxa, o sea, se acerca más a Cristo. Algunas objeciones al pensamiento de Barth, cosas negativas de Barth. Primero, pues énfasis desmedido en la distinción entre lo divino y lo humano. Es decir, ese tan absolutamente otro hace una separación siempre importante. Drástica y equivocada distinción entre lo histórico y lo no histórico en la Biblia, es decir, entre la historia y la Geschichte, la historia y la historia personal o la historia cristiana propia. Dejar abierta la puerta para que el existencialismo jugara un papel demasiado central en la teología, es decir, si bien usan la filosofía existencialista, hacen un... El existencialismo puede ser, se le da mucha importancia, ¿cierto? Y entonces, al darle un papel muy importante, pues se abandona un poquito o se aleja un poco de también el acercamiento más racional, si se permite el término, hacia la escritura. También, aunque no aparece explícitamente en sus escritos, deja ver un universalismo, un universalismo implícito. El universalismo es la idea de que Dios pues nos ama a todos y entonces todos somos salvos porque Dios es muy bueno. Esta es una pequeña charla de Barth para que puedan abordar un poco la lectura de una manera más fácil. Entonces, resumir esos pensamientos sobre todo de Kant, donde nos pone difícil el contacto con Dios y es muy importante la razón y la ciencia, es lo que alimenta ese liberalismo o esa teología liberal del siglo XIX que hizo que se alejaran de la Biblia, se apartaran de la ortodoxia y se hiciera un mundo un poco más escéptico hacia las cosas espirituales, trascendentes hacia Dios. Y entonces ese optimismo liberal también se ve frustrado por o cuestionado por la guerra mundial, por la Primera Guerra Mundial y también por el cristianismo cultural alemán. Y entonces surgen reacciones y dentro de las reacciones aparecen entonces los teólogos también neortodoxos. Vimos nuestro primer teólogo neortodoxo que es Karl Barth, que su gran aporte es volver a la palabra de Dios, escribió un comentario al libro de los Romanos, volver a la Biblia. Allá también tienen en la página algún documento sobre el comentario al libro de los Romanos. Y entre más lean, pues van a tener un poco, digamos, o mucho más claro el tema. Muchas gracias, bendiciones. Cualquier inquietud, estaré pendiente.